bendiga, que te bendiga abundantemente el Señor. Soy Juan Emilio Morales Dávila y quiero compartir contigo la palabra de Dios que aparece como base en Primera de Reyes, en el capítulo 18, los versos 17 al 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Este es un pasaje de la Escritura en el cual Dios utiliza al profeta Elías para retar a Acab, que era rey de Israel, para retar a Jezabel, la esposa de Acab, que era el poder detrás del trono, y para retar también a los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera. Baal o los Baales, porque se hacían muchísimos imágenes referentes a este dios pagano. Eran muchísimos a los cuales adoraban y servían aquellos que se apartaron de Dios para seguir a los ídolos. Así que Dios había retado originalmente tanto al rey como al pueblo, declarando un juicio mediante una sequía. Elías había venido delante del rey y, levantando la voz, declaró y dijo: no lloverá en estos años sino por mi palabra. Luego se fue por instrucciones de Dios, y Dios le sostuvo en medio de la sequía y de la hambruna que se generó a causa de la sequía. Pasaron alrededor de 3 años y medio. Ese tiempo provocó mucha crisis en la nación, porque cuando hay sequía, cuando no llueve, la tierra no puede germinar y producir. Así que escasea el alimento, y como consecuencia vienen muertes, tanto de personas como de animales. Y como consecuencia, en ese devenir del tiempo, viene también las pandemias, o más bien las epidemias locales. Y en aquel lugar se generó una gran hambruna y había muchas muertes. El agua es algo muy valioso.
Nosotros los seres humanos podríamos resistir sin comer hasta alrededor de 30, 40 días, pero sin agua, lo máximo que podríamos resistir son 10 días. El agua es algo muy valioso y escaseaba. Así que tener un vaso de agua, un poco de agua, era algo esencial, pero no estaba lloviendo sobre la tierra. Los cielos se cerraron a causa de una declaración profética venida de parte de Dios para el pueblo, de modo que el pueblo tuviera que reconocer que Baal, al cual se consideraba Dios de la lluvia y Dios que hacía producir las hierbas y los alimentos de la cosecha, y también a Asera, que se le consideraba junto con Baal dioses de la fertilidad y representaban el sexo. A cada uno de ellos, esos dioses, esos ídolos, a sus profetas y a los que creían en ellos, Dios los retó haciendo que no lloviera sobre la faz de la tierra. Andando el tiempo, alrededor de 3 años y medio, entonces Dios vuelve a hablarle al profeta Elías que se presente delante de Acab. En ese capítulo 18, que estoy usando como base para compartir con ustedes, en el verso 1 dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra. 3 años de sequía y de hambruna no lograron que Acab, que Jezabel, de los falsos profetas de los dioses de Baal y de Asera, se volvieran a Dios. Y habían logrado estos falsos profetas engatusar, engañar al pueblo, tanto que abandonaron a Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que hace provisión sobreabundante para cada necesidad del ser humano, aquel que había mostrado su poder y su autoridad a través de los siglos para este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Lo habían abandonado, y al abandonarlo, Dios intervino para llamarles a arrepentimiento y los enjuició de manera tal que la necesidad se volvieran a él y le buscaran. Pero aún así, después de 3 años, nada había cambiado. Estos falsos profetas de Baal y de Asera, dirigidos por Jezabel, que los había traído desde Sidón. Ella era una princesa de los sidonios, hija del rey, y con esta mujer se había casado Acab. Ella trajo al grupo de profetas y había logrado establecer una nueva religión, la religión pagana de Baal y de Asera, dentro del pueblo de Israel. Israel había recibido la revelación de Dios desde muchos siglos antes. Había sido llamado como pueblo escogido para que a través de este pueblo las demás naciones conocieran a Jehová Dios. Sin embargo, el pueblo se apartó de Dios. Ahora, en medio de la crisis, en medio de la sequía, dentro del tiempo de Dios, luego de 3 años de juicio, entonces envía a Elías para retar directamente y mucho más fuerte a el pueblo, a Acab el rey, a Jezabel, a los profetas de Baal y Asera. Cuando Elías, obedeciendo la voz de Dios, regresa de donde estaba, viene hasta Israel. Allí se encuentra con Acab, que le estaba buscando. Miren lo que aconteció. En un momento particular se crearon las circunstancias para este encuentro. Acab le dice a su mayordomo, llamado Abdías, le dijo:
vayamos por todo el país, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Se imprimió en el corazón del rey salir a buscar lugares donde pudiesen conseguir agua. Todo estaba seco. Y también donde pudiesen conseguir hierba, de manera tal que los caballos y las mulas pudieran sobrevivir y no los perdieran. Es curioso que a este rey Acab le preocupaba más perder las bestias que perder su alma. Ya había abandonado a Dios cuando se casó con Jezabel, se había dedicado a servir a los ídolos, particularmente Baal y Asera, le había hecho templos, altares a estos dioses falsos, y habían movido, tanto él como Jezabel, como los falsos profetas de Baal y Asera, habían movido al pueblo de Dios a abandonar a Jehová y seguir los ídolos, y seguir las prácticas de hechicerías. En el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 20, se hace mención de esta Jezabel, porque había en ese tiempo posterior una mujer dentro de la iglesia que seducía a los hombres a fornicar y también los seducía a adorar a los ídolos. Y se alude a Jezabel porque eso fue lo que ella hizo en el tiempo en que Elías se levantó como profeta. Así que la hechicería y la fornicación eran parte de los ritos paganos cuando el pueblo venía a adorar a estos dioses Baal y Asera. Ahora, cuando Elías recibe la orden de Dios de regresar para encontrarse con Acab, estaba Acab diciéndole a Abdías que fueran a buscar dónde encontrar aguas y pastos verdes para conservar las bestias. Y les dijo, tú vas a ir por este lado, yo iré por el otro. Así lo hicieron. Cuando lo hicieron, curiosamente, a Dios le plació que este mayordomo de Acab se encontrara con el profeta Elías, que venía precisamente para encontrarse con Acab. Y le dice, con temor y con temblor, ¿eres tú mi señor Elías? Y Elías le contestó, yo soy. Ve inmediatamente y dile a Acab que venga para encontrarnos. Sin embargo, este Abdías tuvo temor. Abdías era temeroso de Dios, y mientras Jezabel perseguía a los profetas de Dios y los mataba, e inducía al pueblo a hacer lo mismo. Es interesante que cuando Elías reclama delante de Dios acerca del pueblo de Israel, hace mención de que el pueblo mataba también a los profetas, y que este Abdías que se encuentra con Elías había escondido a 100 de estos profetas, de 50 y 50 en cuevas, y allí durante todo ese periodo de persecución de varios años los alimentaba con pan y agua. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cómo es que este hombre lograba encontrar aquello que era escaso, que era el alimento, y también el agua, para poder alimentar a 100 hombres que había escondido en cuevas en dos grupos de 50? Yo pienso en lo siguiente: cuando uno mira las Escrituras, uno aprende a conocer a un Dios de provisión sobreabundante y a un Dios de milagros. Ese es Jehová Dios de los ejércitos. Así que
Este hombre Abdías, temeroso de Dios, guardando a los profetas, Dios le hacía provisión suficiente para que pudiera alimentar y guardar la vida de estos hombres. Cuando se encontró con Elías, tuvo miedo y le dijo a Elías, ¿por qué? Dice, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Acab andaba buscando a Elías por todos lados con la intención de confrontarlo y matarlo. Así que Abdías estaba consciente de todo eso. Para nada había servido el juicio de esta sequía y de esta hambruna en la vida de Acab, en la vida de Jezabel y del resto del pueblo, porque aún así no se volvían en temor de Dios para buscarle y arrepentirse, sino que al contrario, estaban buscando a Elías para matarlo. Abdías, temeroso de que fuera muerto por Acab si iba a decirle que se había encontrado con Elías, le dice a Elías de la siguiente manera: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me vaya o que me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Se apoderó miedo del corazón de Abdías, reconociendo en primer lugar que Jehová es Dios. Por eso era temeroso de Dios y escondía a los profetas y los alimentaba. Pero por otro lado, también conocía que Dios en su poder podía tomar a Elías, levantarlo y llevarlo a otro lugar donde él no lo pudiera encontrar. Y entonces Acab, tomando represalias, habría de matarle. Sin embargo, cuando expresó esto a Elías, Elías le dijo de la siguiente manera: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Acá. Es ahí cuando entonces Acab recibe la noticia y viene a encontrarse con Elías. Y miren la diferencia entre Abdías, temeroso de Dios, y Acab, que se había apartado de Dios, que odiaba a Elías y que odiaba a los profetas de Dios. Abdías se presenta delante de Elías cuando se encuentran y le pregunta: ¿eres tú mi señor Elías? Postrándose. Sin embargo, cuando Acab se encuentra con Elías, lo confronta y lo acusa de que toda la condición de sequía, toda la condición de hambruna, todos los males que estaba sufriendo la nación, era culpa de Elías. Y cuando se encuentran, les dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? En este punto yo tengo que decir lo siguiente: cuando la gente se aparta de Dios, cuando una nación no tiene a Jehová Dios como su Dios, sino que recurre a la idolatría, a la hechicería, a los muchos dioses que han construido los seres humanos, ciertamente esa nación, en lugar de tener bendición, acarrea maldición. Y muchos males acontecen por la naturaleza misma del pecado, porque uno cosecha lo que siembra. Pero por el otro lado, Dios de alguna manera retira su mano de bendición, de provisión, y transfiere al pueblo una experiencia de juicio con el propósito de redarguirle, de convencerle de pecado, de llamarle al arrepentimiento, de modo tal que el pueblo reciba bendición y no maldición. Sin embargo, ni Acab ni Jezabel, tampoco los profetas de Baal y de Acera, tampoco el pueblo común y corriente se volvieron a Dios. Por el contrario,
se alejaron más y se mantuvieron engañados. La gente que es engañada por Satanás, por el maligno, a través de sus instrumentos humanos, los falsos profetas, los ocultistas, espiritistas, santeros, los que trabajan con macumba y cuantas otras cosas se han inventado la gente, logran engañar el corazón de muchos, que creyendo firmemente que pueden recibir alguna ayuda, que nunca reciben, que por el contrario les va peor, se ciegan espiritualmente de tal manera que no pueden ver más allá y recurrir a aquel que hizo los cielos y la tierra, a Jehová Dios de los ejércitos. Así que, en este momento, cuando Acab se acerca a Elías, lo confronta de manera fuerte y le dice a Elías: tú eres quien turbas a Israel. Pero Elías le responde y le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Ustedes son los responsables porque han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los Baales. Elías está declarando la palabra de Dios para confrontar a este rey. Ni aún así vuelve su corazón a Dios. Así que, conociendo Elías de primera mano que el corazón de este rey, de la casa de su padre, del resto de la parentela y también del pueblo, estaba endurecido con relación a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, entonces los desafía, les hace un reto para que ese día sea demostrado quién es el verdadero Dios. Les dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Esa expresión final de ese texto, que es el verso 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes, es interesante por lo siguiente: Jezabel había logrado comprar el corazón de sus falsos profetas para que pudiesen decir al pueblo lo que ella quería y lo que el pueblo quería oír. Eso pasa comúnmente también en todos los tiempos, y este tiempo no es diferente. Hay gente que está en expectación de escuchar lo que quiere oír, y cuando encuentra a alguien que, aunque sea un falso profeta, les hace una declaración que les agrada, entonces comienzan a creer firmemente en ello. Se olvidan de que Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia, de la cual ella misma dice que es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. La palabra de Dios, la Biblia, es la mejor fuente de dirección para uno conocer la verdad, para uno conocer a Dios, para uno responder a Dios en obediencia y saber lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Así que siempre Dios ha tenido palabra para el pueblo, para la humanidad. Esto que está sucediendo en este tiempo donde estamos en pandemia y que nosotros estamos utilizando, los que predicamos la palabra, utilizamos ahora mucho más que antes los medios de comunicación masiva. El mensaje de la palabra de Dios está llegando a millares de millares, día tras día, muchas veces durante cada día. Así que no hay excusa para conocer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios está siendo expuesta. Así que Elías, como profeta de Dios, señala a Acab y le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque dejando los mandamientos de Dios, se han vuelto para servir a los ídolos, a los Baales.
Viene a mi memoria un texto de la Escritura que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz, significa que disfruta de la gracia y de la bendición de Dios. Así que cuando la Escritura dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, está diciendo que una nación que tiene a Jehová Dios en su primer lugar en su vida, de primer lugar en su vida, viene a ser feliz, viene a ser dichosa. Eso tiene implicaciones porque lo contrario también es verdad. El que se aleja de Dios, el que se aleja de aquel que es el verdadero Dios, entonces acarrea para sí maldiciones. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Habían dejado los mandamientos de Dios y se han dedicado a servir al ocultismo, a la idolatría, a los ídolos. El reto de Elías fue el siguiente: envía y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y luego dice el verso 20 en adelante: entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este reto fue una palabra de llamamiento al arrepentimiento. Dios trata con nuestras vidas de varias maneras, pero dos particulares que se ven constantemente en la Escritura es una declaración, una palabra que nos llama al arrepentimiento. Lo otro que hace Dios es dar una demostración de poder para que aquellos que no han creído a la palabra, entonces crean a la demostración de poder, a los milagros y señales. Así que Elías comenzó a llamar al pueblo, a desafiar al pueblo que en su corazón claudicaba si servir a Jehová Dios o seguir sirviendo a los Baales a los cuales se habían aferrado, en los cuales habían creído. Y cuando Elías los confronta y le da la palabra, le dijo: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero ¿hasta cuándo van a seguir claudicando entre dos pensamientos? Estaba diciendo: hoy se va a demostrar quién es el verdadero Dios. Y Elías volvió a decir al pueblo, verso 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. E hizo una invitación: traigan 2 bueyes, píquenlo en pedazos, yo picaré otro en pedazos, los vamos a poner en el altar, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Una cosa fue la invitación al arrepentimiento mediante la palabra, y otra cosa es ahora el reto a una demostración de poder. Le dijo: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y cuando Elías hizo esa declaración, por fin entonces el pueblo habló y dijo: bien dicho. La incredulidad del corazón del pueblo necesitaba una demostración de poder para que entonces creyeran y se arrepintieran. Cuando los profetas de Baal y Acera prepararon el altar, picaron el buey, lo pusieron sobre la leña, comenzaron entonces a invocar a sus dioses. Y mientras lo hacían,
nada aconteció. La instrucción concreta es: no pongan fuego a la leña, porque el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Así que ellos hicieron su trabajo, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Lo que estaban acostumbrados a hacer de sus invocaciones, de sus ritos, saltando alrededor del altar, no les estaba dando ningún resultado. Dice la Escritura en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el verso 27, lo siguiente, 27 en adelante: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, refiriéndose a Baal. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y clamaban a grandes voces, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Muchas horas haciendo sus ritos, sus ceremonias. De la misma manera que Baal no pudo responder para traer lluvia durante 3 años y medio, ahora tampoco podía responder para hacer que del cielo descendiera fuego, encendiera la leña y se quemara el sacrificio, el holocausto que habían preparado. Así que Elías, con una convicción extraordinaria en su corazón, comenzó a burlarse de ellos. Y luego de que se burló de ellos, les dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Quería estar seguro de que el pueblo pudiera ver de primera mano lo que él iba a hacer. El verso 30 dice: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Una de las cosas que dice la Escritura en otra parte era que habían destruido los altares que se usaban para rendir culto a Jehová. Al volver sus corazones a los ídolos, a Baal o Baales, a Acera, a una multiplicidad de ídolos, entonces habían rechazado a Jehová Dios y habían derribado sus altares. Así que Elías ahora comenzó arreglando el altar de Jehová, que estaba arruinado. El verso 31 en adelante dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será su nombre. Es menester decir en este momento que leo este texto en particular, que Elías tomó, en lugar de unas pocas piedras, tomó particularmente 12. Dentro de esa acción había un mensaje profético, y era el siguiente: para Dios el pueblo es uno. Su pueblo es uno. No importa en qué lugar esté, el pueblo de Dios es uno. ¿A qué me refiero? Años antes de este evento, cuando Roboam vino a ser rey en Judá y Jeroboam vino a ser rey en el norte, en Israel, el pueblo se dividió. 2 tribus quedaron en Judá y 10 tribus se fueron al norte, o estuvieron en el norte. Ese era el pueblo de Israel. Interesante. ¿Qué había sucedido?
Cuando Salomón murió, vino a gobernar su hijo Roboam. El pueblo estaba en grande necesidad y vino a pedirle a Roboam que no les afligiera más y que aliviara la carga de los tributos que ellos tenían que dar. Así que Roboam consultó a los ancianos, a los consejeros, y estos le dijeron: sí, escucha al pueblo y rebaja la carga, de manera que ellos puedan subsistir y tener para ellos también. Luego Roboam fue y consultó a los jóvenes, sus amistades, y sus amistades le aconsejaron que, por el contrario, que agravara la condición del pueblo y que demostrara mano dura. Así que cuando vinieron a los 3 días para recibir la respuesta del rey Roboam, este les respondió con aspereza y les dijo: si mi padre fue duro con ustedes, yo seré más duro. Así que el pueblo de Israel respondió de la siguiente manera: se fueron a sus casas y se olvidaron de la descendencia de David, en este caso el rey Roboam. Jeroboam, que había huido y estaba en Egipto, regresa y comienza a gobernar en el norte al pueblo de Israel, y allí hizo ídolos, 2 becerros de oro, para que el pueblo, en lugar de venir a Jerusalén al templo a adorar, se mantuviera en su lugar y allá siguieran sirviendo, no a Jehová Dios, sino a los dioses ajenos. En ese momento fue que se dividió el pueblo de Israel. Se hicieron 2 grupos, 2 tribus en Judá, 10 tribus en Israel al norte. Pero cuando Elías compone el altar que estaba arruinado, tomó 12 piedras como una señal y como una demostración que para Dios el pueblo es uno. Así que con 12 piedras compuso el altar de Dios. Dice allí la escritura, en el verso 32 de Primera de Reyes, capítulo 18. Edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Israel, que estaba presente, no pudo dejar de ver la realidad de que el único Dios verdadero es Jehová. El único Dios que responde por fuego. El único Dios que responde haciendo milagros y señales es el Dios que hemos escogido servir, Jehová Dios de los ejércitos. A su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Así que se demostró con gran autoridad y poder que no era Baal, Dios de las lluvias y de las cosechas, ni Acera,
ni la multiplicidad de ídolos que habían hecho, sino que el único Dios verdadero era Jehová. Por eso dice la Escritura en el verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron, se arrodillaron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Un pueblo que estaba claudicando cuando fue retado por la palabra de Dios, pero aún mantenía su creencia en que los ídolos eran los verdaderos dioses. Ahora quedaba demostrado por el poder de Dios que el único Dios es aquel que creó los cielos y la tierra, y aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Cuando el pueblo respondió entonces para erradicar totalmente las enseñanzas de los falsos profetas de Baal y de Acera, 450 profetas de Baal, 400 de Acera. Estos fueron agarrados porque Elías dio la orden y dijo, apresadlos y no los dejen ir. Y entonces todos fueron muertos, fueron degollados. ¿Por qué una acción tan severa? Porque habían logrado engañar al pueblo durante años y ahora estaban siendo enjuiciados. Cuando las personas no quieren arrepentirse verdaderamente y volverse a Dios, lo que les espera precisamente es un juicio que es irrevocable. No solamente murieron estos falsos profetas, sino que posteriormente se declaró una palabra profética sobre la vida y sobre la casa de Acab, donde habrían de perecer y nunca más podrían salir adelante. Y también una palabra profética sobre Jezabel, que habría de morir violentamente y hasta los perros habrían de lamer su sangre. Y así aconteció. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Cuando la gente no quiere volverse a Él en arrepentimiento, lo que le espera es una expectación de juicio. Eso es claro como el agua. No podemos adornarlo. Es menester decirlo tal y como la Biblia lo dice, de manera tal que haya temor reverente en nuestros corazones y nos volvamos a Dios en arrepentimiento y como resultado disfrutemos de su gracia, de su misericordia y su bondad, porque Él se deleita en misericordia y porque su voluntad es hacernos bien. Por eso nos llama al arrepentimiento. Yo aprovecho este momento antes de terminar para hacerte un llamado a que recibas al Señor como tu Salvador, como el único Dios verdadero, y en una actitud de arrepentimiento confieses tu pecado y te vuelvas a Él. Ora juntamente conmigo y repite esta oración si así lo entiendes y así lo crees. Padre, es en el nombre de Jesús que vengo a ti, con actitud de arrepentimiento. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado involucrado en muchos males, apartado de ti. Pero hoy me vuelvo a ti y te pido perdón. Y te pido que me saques de mi condición y la condición de nuestra familia y de nuestra nación, pidiendo, Señor, tu favor para con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración juntamente conmigo, en una actitud genuina de arrepentimiento, te invito a que tan pronto pase este tiempo de pandemia y nos podamos reunir en los templos, ahí donde vives, en el país donde estás, busques un lugar, una iglesia donde puedas congregarte y estando allí recibas la edificación a través de la palabra de Dios. Te invito también que si vives en Puerto Rico y que si estás cerca del área de Bayamón, la ciudad de Bayamón en Puerto Rico, nos acompañes en la iglesia cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez, aquí en Bayamón, Puerto Rico. Te ofrezco también nuestro apartado postal para que si te place escribirnos, así lo hagas. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Que Dios te bendiga mucho.